tema que nos quedó pendiente de la semana pasada, que lo anunciamos, que tuvimos ahí un inconvenientes con Carlos, entonces pasamos la nota para el día de hoy y nos acompaña en los estudios de la COPE Radio Carlos Bertotto, síndico de la cooperativa y además también presidente del Consorcio Caminero 187. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias por convocarnos. Y también Gabriel Moroncini, que es coordinador de áreas de obras públicas y privadas de la municipalidad. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es importante para contarle a la comunidad y es un gran trabajo de poda que se hizo tanto en la zona rural como en la zona urbana, donde intervino la cooperativa, donde se contrató mucha gente, donde también colaboró la municipalidad, y por eso que están ambos para poder contarle a la gente sobre este gran trabajo que comenzó por allá por el mes de junio, julio. Fueron 60 días aproximadamente. Carlos. 90 días. 90 días. 90 días. Ah, bien. Se cumplen mañana 90 días. La verdad de las cosas es que la cooperativa ya venía hacía un tiempo viendo el tema de limpieza de líneas, porque el tiempo avanza, las invasoras, digamos así, empiezan a tomar altura y empieza el problema en las líneas de tendido eléctrico. Bueno, hicimos un relevamiento en la cual con Daniel Fernández constatamos 23 puntos donde se podía hacer la limpieza sin dañar especies autóctonas, las que algunas hubo que podar, sí, pero no se han extraído. Y después con el correr de los días se fueron sumando otros trabajos, así que llegamos de 23, llegamos a tener 31 puntos de 31 puntos, perdón, de trabajo, digamos así, ¿no es cierto? Puntuales, algunas más, otras en menos metros. Y ahí fue donde surge también la idea de hacer participar a la cooperativa, a la municipalidad, para realizar la misma tarea en la zona urbana. Y bueno, es así que ya habíamos predeterminado días de la semana que trabajaban en la zona urbana y restantes días iban a la zona rural. Importante destacar para que la gente entienda por qué le damos tanta importancia cuando se habla de poda. Primero, que hay tiempos dentro de las estaciones para poder podar. ¿Y por qué es importante? No es solamente mantener lindo las calles cuando uno habla de poda. Le doy la palabra a cualquiera de los dos, porque esto aplica tanto a zona urbana como a zona rural. Tal cual. En la zona urbana, como bien lo decía Carlos, fue un trabajo coordinado entre el municipio y la cooperativa. En principio trabajando los días sábados, después, bueno, se nos terminaba ese periodo de la poda, del tiempo de poda para el rebrote, entonces trabajaron algunos días de semana también. Y como decía, más allá de lo estético, en el pueblo también sufren las líneas de baja tensión, el roce de las ramas, hubo muchas podas que hicimos en sectores donde hay cámaras que tapaban la visión. Entonces tuvimos que trabajar en podas correctivas en esos lugares y bueno, y sobre todo tratando de mejorar el alumbrado. ¿Por qué? Porque hay muchas plantas que por debajo de las luces generan mucha sombra. Entonces esta poda también ayudó a eso. O sea, son varios factores en la zona urbana que se han visto favorecidos por la poda. Tal cual. Y en el caso de la zona rural mayormente estamos en una época donde comienzan los vientos, las tormentas, y si no están en condiciones, después sí, evidente. Lo sufren los evidente. Vecinos. Y por ahí a veces lo que nosotros, yo como consorcio caminero, digo, le inculcamos a los frentistas que traten de mantener limpios, ¿no es cierto?, los taludes que van entre el alambrado y la banquina. Y cosa que no es fácil por ahí que a uno lo entiendan. Yo creo que más de nada se da a que falta mucha gente en el ámbito rural. Entonces son grandes empresas que contratan grandes extensiones y ellos vienen a producir. Nada más. Nada más. Nosotros se llevan el producido, pero en esto debo agradecer sin hacer nombre para no pecar porque me puedo olvidar de alguno. Ha habido una buena predisposición de la gente
en colaborar por lo menos para dejar de sacar, o sea, para permitirnos sacar de debajo de la línea y de los caminos todo lo que sería el resultado de la poda, ¿no es cierto? El fruto de la poda. Y esto es importante porque nos alivia y nos soluciona un problema, porque todo esto que se origina es es un volumen impresionante y no es fácil de reducirlo. Y bueno, también el Consorcio Caminero ha participado en la ayuda en lugares que estaban más complicados y ha sido un trabajo, yo creo que no solo que arduo, sino que mancomunado. Un poco así, destacando la actitud de la cooperativa, que si bien va en mérito a tener un buen servicio al tener las líneas limpias, también le ha dado una mano a la municipalidad y le ha dado una mano al Consorcio Caminero en los trabajos realizados, ¿no es cierto? Mancomunado y valga la redundancia, también trabajo cooperativo, ¿no? De todos los que fueron parte. Tal cual. Sí. Tanto en zona urbana como en zona rural, ¿cuáles fueron los árboles o las especies que se podaron? En la zona urbana, todo. Todo lo que estaba generando algún problema con las líneas de energía, todo lo que estaba generando problemas con el enfoque de las cámaras de seguridad, todo lo que estaba generando mucha sombra. La idea fue poder trabajar sobre todas especies, porque en realidad el pueblo es muy surtida, es muy variada la cantidad de especies de árboles que hay, entonces no en un general sobre todas, siempre tratando de buscar hacer podas correctivas en árboles que, como te decía, generaban algún inconveniente, y en aquello donde necesitaban una cuestión estética también se le hizo, respetando los cortes por encima de los nudos y demás. Es destacar que junto con la gente de la cooperativa que se trabajó en el pueblo, desde el municipio trabajó Ubaldo Olivero, que es ingeniero agrónomo, que fue fue el que coordinó las tareas de cómo, dónde y cuándo hacer las podas, para que esto tuviese controlado y tener un seguimiento por parte de un profesional. Entonces Ubaldo en su momento era el que le decía por acá sí, por acá no, este sí, este no, más arriba, más abajo, para que porque cada especie tiene una particularidad. Tal cual, la podés arruinar. Exacto, entonces bueno, matar, ¿no? a través del asesoramiento de Ubaldo pudimos hacer una poda, una linda y buena poda. Bueno, y lo que hace a la zona rural, se han respetado los algarrobos, los talas, y algo que está proliferando a mano alzada, como quien dice, son esas plantas que tienen muchas espinitas y hoja verde, pero que no tienen ramas grandes que dañen, que se las conoce vulgarmente como sombra de toro, peje. Eso se ve que el sembradío lo hacen los pájaros, pero está habiendo cantidad. ¿Con la mora tienen muchas moras bajo la línea? Nosotros no tenemos mora. Ah, bien. No hay mora. Lo que ha habido sí mucho ese tala churquil, tala burro, que normalmente le llaman, ¿no es cierto?, en la jerga del monte, eso sí. Bueno, esas son las especies que generan mucho volumen al momento de cortarlas, generan mucho volumen, y trasladarlas es un costo impresionante. Entonces, acá en el pueblo, creo que en la zona rural también han chipeado. Nosotros, eso iba a preguntar, en cuanto a herramientas, maquinarias, ¿cómo se trabajó? ¿Con qué se trabajó? Bueno, ustedes aquí han trabajado con chipeadora, ¿verdad? Tal cual. Claro. Contale, Gaby, al igual que yo, mucha gente que no sabe qué es una chipeadora. Yo no sabía, la semana pasada me enteré. Una chipeadora es una máquina que puede ser traccionada por una toma fuerza de tractor o por un motor eléctrico. En este caso son todas tomas fuerza de tractor, en donde ingresas una rama de determinado diámetro de acuerdo a la capacidad de la máquina y la transforma en pequeñas astillitas. Entonces de repente vos tenés un volumen de 5 metros cúbicos de rama que tenés que trasladar en un camión, lo chipeás y lo transformás en medio metro cúbico, reducís el volumen de lo que tenés que trasladar a un número mucho menor, entonces es mucho más fácil después poder trasladar todo ese elemento que ha salido de la poda. Eso es básicamente una chipeadora. Acá en el pueblo lo usamos porque si no llenabas un camión con un árbol que podabas, claro,
y chipeándolo a lo mejor podabas 10 árboles y llenabas el camión para ir después al depósito final. Claro, es abismal. Entonces, ¿eso se alquila o es una herramienta que tiene propia la municipalidad? es una herramienta propia de la municipalidad. Hace un año la pusimos nuevamente en marcha, hicimos un tren con tractor, chipeadora y un carro, en el cual el operario levanta la poda, le introduce en la máquina, lo chipea directamente dentro de un carro. Cuando ese carro se llena, se va y se deposita en el destino final. Entonces va por todo el pueblo, esos grandes volúmenes de las podas los transformamos en pequeños volúmenes y hace más ágil el trabajo y reduce los costos. Y contribuye también a la economía, ¿no? Sí, sí. La economía circular. Hay mucha gente que lo usa para quemar. En la poda del pueblo intentamos, chipeamos lo que se podía chipear, lo que eran troncos muy gruesos no los podíamos chipear y generamos pequeños troncos que los íbamos dejando en la vereda para que el frentista que tiene una estufa leña en el invierno pueda ir, buscarlo, tenerlo para usarlo como leña, porque también se genera, como decía vos, una economía circular ahí en reutilizar todos esos recursos que están ahí, que lo pueden utilizar para la calefacción. Entonces también generamos en los troncos que eran más gruesos, pequeños tronquitos, los dejamos, el frentista iba, los buscaba, los guarda en su casa, los almacena, se secan y seguramente para el año que viene ya tienen la leña para la estufa. Carlos, y en el caso de la zona rural, en cuanto a herramientas que se han utilizado para trabajar. Bueno, el que nos permitía poner los despojos de la poda, directamente se los depositábamos adentro del campo, en la línea misma que se iba limpiando. En algunos lugares de que era complicado, por el volumen, ¿no es cierto?, por el tamaño de lo que se estaba sacando, directamente se lo pechaba con una cargadora frontal grande y se depositaba en sí dentro de un campo haciendo un montón. Que de ahí tal vez alguien vaya a ir a retirar leña, ¿no es cierto? Seguro. Evidente. Nosotros tenemos un camino que tiene casi 11 kilómetros de largo en una línea recta y de la cual se podaron entre lo que es bajo línea y un poquito que hizo el consorcio alrededor de 4.000 metros. Mucho. Bueno, y el frentista nos dio una mano espectacular en cuanto a eso, porque él se encargó de retirar todo el despojo de la poda, claro, y lo depositó en el campo. Sí, porque es un gran problema. El momento de la poda es un problema el resultado de la poda. Todo lo que sacas lo tenés y trasladarlo a un lugar genera un costo importante en cuanto a combustible, en vehículo y demás. Entonces, en el caso de los propietarios del campo que podían recibir eso, seguramente lo van a transformar en leña o alguien va a ir a buscar leña. No, seguro. Llegó el momento. Seguro. Y en el caso nuestro, desde en el pueblo, poder chipear esos volúmenes reducía el costo de traslado al destino final. Entonces son distintas formas, pero siempre tratando de buscar el mejor resultado final, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, son muchos los factores que intervienen a la hora de realizar este tipo de trabajos con tanto tiempo, tanta gente, tanta movilización de recursos, logística. Corregime, Carlos o Gaby, tengo entendido que, bueno, primero eran 23 puntos relevados en la zona rural, pasaron a ser 31 y de 6.200 metros que iban a ser el principio terminaron siendo 10.410. Correcto. ¿Esto en zona rural o en ambos? No, zona rural. Solamente zona rural. Sí. No, solamente en zona rural. Yo lo único que tengo son los registros, que lo conversaba con Gaby recién, de los días que estuvieron afectados aquí en la zona urbana, que están entre 13 y 15, una cosa así. Y los demás días, sacando los días domingo, y cuando la inclemencia del tiempo no lo permitió, los demás días estuvieron afectados todo en la zona rural. Y un comentario que yo hacía en el consejo de la cooperativa, yo personalmente ya estoy empezando a hacer relevamiento para el año que viene. Eso iba a preguntar, en materia de tiempos, ¿cuándo se volvería a hacer una poda de este tipo? ¿Es solamente una vez por año porque lleva 2 o 3 meses? ¿60, no, 90 días? Lo correcto sería todos los años para un trabajo de unos 30 días. Bien. Porque a medida que avanza el tiempo, no solo se complica por el volumen, sino que ya la maleza que se va a sacar, la invasora que se va a cortar, ¿qué hace? Se teje.
Y seguramente que se teje en el alambrado y todo eso, en el alambrado, y hace cada vez más difícil la tarea. Y otra de las cosas... 30 días, un mes aproximadamente. Sí, otra de las cosas importantes a tener en cuenta es la fecha. Nosotros este año, por razones de que la gente que normalmente nos viene a hacer este trabajo cooperativo o consorcio, ellos tienen otras actividades también. Siempre de este trabajo rudimentario, así, ¿no? Porque es digno de verlos a trabajar. Qué sé yo, con la destreza que manejan. Sí, porque se manejan entre árboles con mucha espina, de gran tamaño. Sí. Y no le va a haber una herida en las manos. No. No. Sí, es que pero realmente son gente que lo saben hacer el trabajo, ¿no es cierto? Y comentaba yo esto, como decía recién, que debiéramos estar arrancando el año que viene en mayo. Mayo, que a lo mejor podríamos llegar a junio, pero no más de eso. ¿Por qué? Tenemos menos viento, el tiempo este año fue totalmente atípico, normalmente los inviernos acá son secos, y en los primeros comienzos del invierno, mayo o junio, por lo general no hay tantos vientos. No, este año nos tocó unos días terribles, y si para nosotros son terribles, ¿qué es para esta gente manejando la poda, no? Sí, no. Además acá que ustedes trabajaron en altura. En altura era mucho más complicado. Sí, mucho más complicado, evidentemente. Sí. Y se hace más liviano el trabajo. Por eso que de los 10.400 metros que se hicieron, en definitiva, eso no significan 10.400 metros de línea. Es que si ponemos un churqui de estos, dicho de este modo, uno al lado del otro, hacemos los 10.400. Claro. Pero en realidad son muchísimos kilómetros de línea que se han limpiado. Claro. Muchos. Porque a lo mejor en 1,5 kilómetros se limpiaban 100 metros. El resto estaba limpio. Entonces, la sumatoria de todos esos puntos es que nos da los 10.400 metros. Es un montón. Para que quede, que la gente diga, 10.000 metros, sí, son 10 kilómetros, no es tanto. Pero cuando uno tiene que recorrer los caminos rurales para conseguir esos 10.400 metros. Incluso con Daniel Fernández, que hicimos el relevamiento de la zona, ¿no es cierto?, para hacer la poda, antes de contratar a la gente a venir, tenemos línea por línea metros. Hay algunos que son 300, claro, otros 80, 120, y esa es la sumatoria. Gaby, en cuanto a la zona rural, ¿son los mismos tiempos también la recomendación? En la zona urbana... ¿En cuanto a poda o es distinto? No, en la zona urbana, en realidad la poda es distinta a la poda que se hace en la zona rural a la zona urbana, porque son distintas especies también, cada especie como que tiene su tiempo, entonces varía, acá es muchas más variedades, entonces tenemos que tener en cuenta de hacer la poda siempre antes del rebrote. Nosotros a julio tendríamos que estar terminando de podar. Terminando, pensé que era entre junio y septiembre, digamos, el tiempo en zona... Eso, lo ideal es terminarlo fin de julio, primeros días de agosto. Mira, agosto se puede, ya septiembre no deberíamos estar podando. Claro, aparte de agosto también tenés todo el mes de los vientos, es complicado realizar el trabajo, claro. Entonces se nos complica por eso. Agosto se caracteriza por ser un mes de mucho viento, entonces por lo ideal es terminarlo en julio, poder terminarlo. Nosotros desde la municipalidad, más allá de la poda y este trabajo en conjunto que se hizo con la cooperativa, fue fantástico, la verdad a nosotros nos ayudó un montón. Más allá de la poda trabajamos mucho con la forestación, estamos trabajando en reponer árboles, en poner árboles nuevos en distintos sectores. Hay un proyecto muy lindo que si lo podemos hacer el año que viene es hacer un arbolado importante. En estos días se estuvieron distribuyendo 200 unidades de catalpá y de fresnos. Hemos colocado más de 300 álamos en el parque industrial. O sea, en un par de meses hemos puesto 500 árboles nuevos en la zona, en el pueblo, sumado a lo que cada particular pone. Entonces, eso el año que viene seguramente va a ser más trabajo porque por más chiquito que sea el árbol y que no afecte el servicio de la iluminación, el servicio energético y demás, en lo urbano está la cuestión estética.
entonces por ahí tenés que hacer podas correctivas para ir acomodando el árbol, para que vaya tomando, bueno, entonces el año que viene Carlos decía que van a tener que arrancar antes y nosotros seguramente también. Volveremos seguramente a trabajar en conjunto con la cooperativa, porque esta gente que ha venido, como decía Carlos, es muy ducha, muy práctica, muy rápida, se dedica a esto y sabe lo que hace. Entonces, acompañado en este caso en el pueblo con el ingeniero Olivero, han hecho un trabajo excelente y creo que para el año que viene esperemos lo podamos a repetir, porque nos han quedado algunos árboles sin podar, nos han quedado algunos, entonces bueno, recuperar eso y ponernos al día con todo lo que vaya surgiendo nuevamente. Una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué pasa con los vecinos? Digamos, ¿respetan los tiempos de poda y el cuidado de los árboles? En general sí. Por ahí pasa que muchos construyen y necesitan podar el árbol y están construyendo en enero y lo podan en enero porque una rama les molesta y la sacan. Estamos teniendo mucho control sobre los árboles autóctonos, especialmente sobre algarrobos, tratando de resguardar que no sean talados, y si hace falta podarlo, que se haga una poda que no dañe el árbol. En general, el vecino sí es bastante consciente en cuanto a la poda, en cuanto a los tiempos, sumado a que hay varias personas en el pueblo que se dedican a hacer poda, que conocen, saben, están capacitados para eso y saben cuándo es la época. En general sí, la gente entiende cuándo es la época de poda. Genial. ¿Algo para agregar sobre este inmenso trabajo que han realizado en conjunto y de manera cooperativa? Bueno, yo creo a nivel personal y he visto mucha predisposición de la gente para colaborar. Y eso se lo he transmitido a la cooperativa y también se lo transmito a la gente de la municipalidad, que es como que por ahí la gente, hay un pequeño cambio, ¿no es cierto?, en que ver su frente del campo con un árbol arreglado y eso que le molestaba ya no esté, es como que hay un cambio de visión de la cosa. Y desde la cooperativa, tener la seguridad de tener un buen servicio, que no haya riesgo de líneas que les estén afectando, todos estos árboles de que por ahí nada tienen que ver. Y a nivel consorcio caminero, siempre estamos trabajando para tener mejores caminos, más arena cada año y dar mejor transitabilidad. ¿Y qué sucede? Por ahí los árboles empiezan a ganar las banquinas. Y hoy en día las máquinas ya no son las de 50 años atrás. Cuestan mucho y es una lástima arruinarlas. Entonces hay que poder pasar para, cuando es necesario, aportar material al camino por un levante o por mantenerlo mejorado, ¿no es cierto? Entonces la única forma es que estén limpias las máquinas, no hay otra. Y bueno, a eso les estamos apuntando. Sí, a ver, a nivel de la municipalidad y por la municipalidad, espero que el año que viene podamos repetir la experiencia. La verdad que este año fue bárbara, poderla repetir el año que viene. Y nada, invitar a todos los vecinos. Nos han llamado muchos vecinos que nos decían, pueden pasar por casa, tengo un árbol para podar. La gente te llama y te dice, ¿me pueden podar el árbol? Y eso está bueno, eso es la idea. Es la idea que es un trabajo entre todos, porque es como decía Carlos, a todos el árbol que pusieron hace 10 años le gusta verlo que está bien, que está cuidado, que está bien podado. Entonces muchos te llaman y sabiendo que trabajamos con Ubaldo y la responsabilidad de él, hacer una poda correcta, entonces la gente es como que hemos ganado la confianza del vecino para que nos diga vengan a podarme el árbol, la palmera, y eso es muy positivo, está muy, muy bueno.
Trabajo mancomunado, porque además es siempre en beneficio del vecino. Que el árbol no tape la luz del alumbrado público, Tal que no cual. esté sobre los cables, al igual que en zona rural, porque se viene un Sí. viento, una tormenta, el que se queda sin servicio es el vecino y el que tiene que salir corriendo a 3 de la mañana son los Tal empleados de cual. la No, cooperativa. Entonces es un trabajo es muy cierto. en comunidad, un trabajo comunitario, un trabajo cooperativo y para los vecinos, nada más y nada menos. Entonces Sí, qué mejor es- que ellos también colaboren en esto, no que es- para ellos. Tal cual. Es un bien para la comunidad.